y bienvenidos al canal de YouTube de Editorial Mar. Yo soy Patricia Israel, funcionaria de justicia y autora del blog de patriciaisrael.com. En este nuevo vídeo sobre oposiciones os voy a dar algunos consejos para superar con éxito los exámenes psicotécnicos. Como vais a ver, como vamos a comprobar en este vídeo, son exámenes en los que no se evalúan los conocimientos, sino determinadas aptitudes. Por eso es tan importante seguir y saber alguna de estas recomendaciones que os voy a dar en este vídeo, porque os van a resultar muy útiles para poderlos superar. En primer lugar, os voy a hablar un poquito sobre estos exámenes, sobre estas pruebas, porque muchos de vosotros quizás no sabéis muy bien en qué consisten. Pues bien, los psicotécnicos son instrumentos para evaluar el nivel de desarrollo de determinadas capacidades y aptitudes mentales, como pueden ser verbales, numéricas, administrativas, de razonamiento y de memoria. Como os digo, no se trata de evaluar conocimientos, sino estas aptitudes mentales. ¿En qué oposiciones nos podemos encontrar test psicotécnicos? Pues en muchísimas. Por ejemplo, en la mayoría de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como puede ser la Guardia Civil, Policía Nacional, policías autonómicas, pero también las podemos encontrar en Administración General del Estado, en Correos, en ADIF, en UGIERES. Es decir, que hay muchísimas oposiciones que recurren a estas pruebas para evaluar determinadas actitudes de los aspirantes. Vamos a empezar ya con los 7 consejos que os quiero dar en este vídeo. El primer consejo que os quiero dar es que leáis siempre las instrucciones. Es un error muy común de los opositores confiar en saber lo que te están preguntando. Sin embargo, no te confíes porque hayas hecho ya muchos exámenes de este tipo. Siempre lee las instrucciones. El segundo consejo que os quiero dar es echar un vistazo general y calcular el ratio que tenemos de tiempo por pregunta. Una vez que hemos leído las instrucciones, va a ser muy importante y muy esencial para organizar bien el tiempo que tenemos durante el examen que echemos un vistazo general al ejercicio completo. En unos pocos segundos vamos a tener que detectar los tipos de ejercicios, el número de preguntas y calcular los segundos que tenemos por pregunta según la duración total del examen. Además, esto nos va a permitir saber dónde están las preguntas de mayor y de menor dificultad en lo que es el examen completo. El tercer consejo que os quiero dar es que lleguéis siempre al final del examen. La primera razón para ello es porque puede ser que las preguntas más sencillas estén al final del ejercicio. Y la segunda razón es porque puede ser que ese examen esté pensado para que gastéis mucho tiempo en determinadas preguntas. Tiempo que podíais haber utilizado para resolver otras muchas preguntas más rápidas. Así que mi consejo aquí es que en una primera vuelta resolváis las preguntas más rápidas de resolver, no aquellas que se os den mejor o que seguro que os sabéis, sino aquellas en las que gastéis menos tiempo. Pensar que todas las preguntas valen lo mismo y deteneros tanto tiempo en determinadas preguntas no os va a merecer la pena. El cuarto consejo que os quiero dar es que entrenéis sin ver los tiempos y con tiempos muy restrictivos. Os cuento por qué. El día del examen no podéis tener el reloj, así que es muy importante que te acostumbres a no ver el tiempo que te queda. Practicar en casa de esta manera y veréis que llegará un momento que tendréis la intuición de si le estáis dedicando mucho o poco tiempo a cada una de las preguntas. De hecho, yo lo que os recomiendo es que en casa seáis más restrictivos con los tiempos, porque de esta manera, el día del examen, vais a notar que tenéis unos segundos más, de forma que podáis analizar y resolver más preguntas. Mi quinto consejo es concentración y desconfianza. Desconfía de la primera impresión de cada una de las preguntas. En los psicotécnicos, lo evidente no suele ser lo correcto y son muy dados a esconder trampas. Estar muy concentrado en lo que lees y desconfiar de lo que parece evidente te llevará a no cometer errores precipitándote en cada una de las preguntas. Llegamos al sexto consejo.
¿Cuánto penaliza cada fallo? ¿Podemos jugárnosla? Bueno, es muy importante saber cuánto os va a restar los errores en cada una de las preguntas, porque así vamos a saber si nos merece la pena jugárnosla en determinadas preguntas que no tenemos del todo claro o si no nos merece la pena. Normalmente esta información la tenemos en las instrucciones del examen. También suele estar en la convocatoria, aunque la podemos hallar en la fórmula que os dejo por aquí. A sería el número de aciertos, E el número de errores y N el número de alternativas de respuestas. Calculado el número de aciertos real, según esta fórmula, se trataría de aplicar una regla de 3 para calcular la nota. Y para terminar, mi último consejo es que apliquéis la lógica. En algunas preguntas os va a bastar aplicar la pura lógica sin necesidad de realizar ningún cálculo. En otras ocasiones vais a poder descartar determinadas respuestas y en otras haciendo una operación te valdrá para calcular la última cifra, por ejemplo. Así que en las pruebas psicotécnicas aplicar la ley del mínimo esfuerzo, porque eso nos va a hacer ahorrar tiempo y por lo tanto poder contestar más preguntas. Bueno, con esto ya finalizamos este vídeo de consejos de pruebas psicotécnicas, recordándoos que estas pruebas, estos exámenes, no miden conocimientos, sino que miden determinadas capacidades y aptitudes mentales de los aspirantes. Por eso son tan importantes estas recomendaciones que espero que os hayan sido muy útiles. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que pongáis un like, un puño para arriba aquí en el vídeo, que nos dejéis vuestros comentarios o preguntas que os hayan quedado por resolver y por supuesto que os suscribáis al canal de YouTube de Editorial Math, porque muy pronto vamos a tener nuevos vídeos sobre oposiciones. Yo me despido de vosotros, hasta el próximo vídeo.